llama a Oseas porque tiene que hablar al pueblo. Y Dios busca tanta forma de hablarle al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se iba tras los ídolos, tras Baal, se iba y Dios agarra al profeta. Y mire lo que tiene que hacer un profeta que se había guardado para Dios, ¿sí? Vivía una vida moral el profeta y tiene que unirse en yugos desigual. A veces es difícil entender a Dios por medio de la lógica escritural, porque Pablo escribe: no se unan en yugos desigual. Es más, la ley no te tenías que unir con otros pueblos, o sea, era parte de la ley. No tan solo que Oseas tenía que vivir en santidad, en pureza, íntegro para Dios, porque era el representante de Dios en la tierra, y que el pecado traía maldición, sino que Dios llega en un momento y le dice a Oseas: toma una mujer de la vida fácil, de la calle, una prostituta, y contrae matrimonio con ella, cásate con ella, ¿sí? Yo me imagino que así como tantos hombres de Dios que fueron hablados, fueron llamados por el Señor, las primeras palabras de Dios fueron un shock, un impacto, porque tiene que quebrar toda una estructura de conocimiento a través de la palabra del Señor, ¿sí? Y Dios le dice: ve y cásate con una prostituta. Pero esta prostituta, y Dios después le manda, dice: vas a tener hijos con esta prostituta. Y cada hijo, se ve que los hijos representan un nombre. El primer nombre significa Dios esparce. Después indigna de compasión, segunda hija. Y el otro es: no son mi pueblo. Todos los nombres representan tienen un significado. Esta historia se envuelve de esta forma con un profeta que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero acá viene una orden, un mandamiento de parte del Señor y le dice: ve y cásate con una prostituta. Ahora vas a tener hijos con esas prostitutas. Pero llega en un momento que Gomer dice: ya no quiero vivir contigo, me voy a ir atrás de mis amantes. Y Gomer se va de la casa y Oseas le tiene que explicar a sus hijos: ¿saben qué? Mamá ya no quiere vivir con nosotros. Mamá ya se fue. No sé si volverá. Pero cuando tú tienes hijos y le tienes que explicar eso, que mamá se fue de la casa, a Oseas se le parte el corazón para decirle eso a sus hijos. Y acá empieza el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. Oseas no era un ignorado en su pueblo, sino que el pueblo empieza a ver que la mujer, la esposa de Oseas, se va detrás de sus amantes, lo deja a Oseas con sus hijos, y Oseas tiene que hacerse cargo de sus hijos. Pero sin embargo, esta mujer lo deja, y Oseas en algún momento quiere dejarla a Gomer, que haga su vida. Él inclusive la deja a Gomer que haga su vida, su esposa. Pero sin embargo, Oseas llega en un momento como quererla rechazar, porque él se había dado cuenta que la decisión que había tomado con esta mujer era un espíritu indómito que no la podía dominar y poderla tener en la casa, formar un hogar, formar el hogar que había deseado. Y llega en un momento en que Oseas reacciona con la palabra del Señor, porque veía el corazón que tenía Oseas. Y sin embargo nosotros podemos decir: bueno, qué mala que era Gomer, ¿no? Si bien fue un hombre que se guardó en integridad para Dios, le quiso dar una nueva vida, le dio hijos, estaba dispuesto a cuidar de ella, a amarla en todo momento, pero la naturaleza de Gomer era volver a las calles con sus amantes. Y a veces podemos calificar a Gomer
como una persona que no se merecía el amor de Oseas. Pero de alguna forma nos identificamos porque el amor de Dios no ama como nosotros amamos, porque nosotros amamos a aquellos que nos aman. Pero Dios no ama de esa forma. Es más, Jesús dijo, si vosotros aman a los que lo aman, ¿de qué más hacen? El mundo hace lo mismo. Y en algún momento nos podemos identificar con Gomer. ¿Por qué? Porque amamos a Dios por las dádivas, por los placeres personales. Pero cuando a veces decimos, bueno, ya no siento a Dios, ya no siento a Dios, ya no siento esto, ya no siento lo otro, nos vamos detrás de nuestros amantes, y nuestros amantes puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser los bienes personales, puede ser hasta la comodidad, puede ser lo material. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Cómo Dios llama a un profeta que era obediente a Dios? Por eso, iglesia, si usted, a pesar del hombre, y lo dije hace poco, a pesar del hombre, usted puede escuchar a Dios, usted va y guarda esa palabra del Señor, va a ser una persona que va a guardar la palabra de Dios, y el día de mañana esa palabra se va a cumplir en su vida. Que Dios a veces está preparando los Oseas, porque si hay esperanza para los que están a tu alrededor, y tú eres un Oseas de este tiempo, la gente va a tener salvación. A veces Dios permite que alguien se sacrifique para otra generación. Y si nosotros hubiéramos sido Oseas, pero Señor, ¿por qué tengo que ser yo? Yo me estoy guardando para una jovencita bien, para una chica bien, para que sea una santa, que te sirva a ti, que sea una persona espiritual, que te ame a ti. ¿Por qué me tengo que unir yo? ¿Por qué me escoges a mí para unirme en yugo desigual? Hermanos queridos, a veces Dios nos llama y no te llama para exhortarte a ti, para hablarte a ti directamente como si fuera el clic del mensaje, sino que Dios te habla a ti porque tienes que hablar a un pueblo a través de ti. Dios, cuando le llama a Abraham, le dice, así será tu descendencia. ¿Cuánta descendencia tuvo Abraham? Tuvo un solo hijo, que podemos considerar que el hijo que amaba a Abraham, y un hijo que lo despidió porque su esposa le dijo que lo despidiera. Pero Dios no estaba viendo su vida únicamente, sino que Dios estaba viendo las generaciones que vienen detrás de nosotros. Dios no veía solamente cuando Billy Graham era un pequeñito, sino que estaba viendo a través de Billy Graham cuántos van a recibir a Cristo y van a ir a la salvación a través del hombre que Dios estaba usando. Por eso nosotros tenemos que salir de nuestro placer personal, que nos prostituimos. ¿Por qué habla la palabra de Dios? ¿Que la prostitución era física, como nosotros conocemos a una prostituta? No, cuando Dios habla de prostitución es que habla de placeres personales presentes. Si ya no escucho a Dios, si ya no tengo sentimientos cuando voy a la iglesia, es porque algo falta. ¿No será al revés? ¿No será que algo nos falta a nosotros? Que el Dios que dice la palabra del Señor, que está en nuestro corazón, no lo dejamos fluir en nuestras vidas y no arreglar las cosas que tenemos desarregladas en nuestras vidas y en desorden que tenemos en nuestras vidas. A veces hacemos de la iglesia como placeres personales. Ay, no sentí la alabanza, no sentí la adoración, no sentí la prédica. Cuando oraron por mí no sentí nada. ¿Y quién te dijo que tienes que sentir toda la vida? ¿No será que nos estaremos prostituyendo nosotros? Que buscamos a Dios por lo que podamos sentir y los placeres que podamos tener con Dios. Y no buscamos como que Dios nos está llamando como Osea. ¿Sabes qué? Te estoy llamando porque hay un mundo y hay un pueblo, hay una familia, hay gente que está a tu alrededor que necesita más que tú sientas ellos ser salvos. Y eso le pasaba en ese tiempo al pueblo de Dios. Se iban detrás de Baal. No tenían finanza ni dinero para servirle a Dios, pero sí el Dios que le daba todas las cosas, iban y le servían a Baal. ¿Por qué? Porque era un amor no correspondido. No amamos como ama Dios.
¿Saben cuando amamos, sentimos que amamos a Dios? Cuando vemos que lo material, vemos que lo emocional está a la máxima expresión en nuestras vidas. Así, ahí amamos a Dios. Ahí damos, ahí nos servimos, ahí amamos de todo corazón a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos tienen atrapado a nosotros para amar a Dios? Las dádivas, ¿sí? Lo material. ¿Cómo sentimos? Pero Dios ama sin sentimiento porque Dios es amor precisamente. Jesús dice, si amas a los que te aman, el mundo hace lo mismo. Gomer representaba al pueblo de Dios, que iba por placeres personales, que a veces no vamos a sentir absolutamente nada. Eso habla de tener un carácter de verdadero discípulo. El discípulo no espera sentir, el discípulo obedece a la orden de Dios y camina conforme a la voluntad de Dios. Sentir, mire, todos nacemos con 4 características básicas en nuestras vidas. Merecemos ser apreciados o amados, merecemos ser oídos y tenemos la necesidad de amar a otros. Eso es básico en nuestra vida. Dios puso ese chip en nuestras vidas y es básico. Necesitamos ser apreciados, amados. Necesitamos ser oídos y necesitamos amar a alguien. Eso es básico en nuestras vidas. Entonces el primer punto, por favor. Entonces Gomer dice, ya no quiero vivir en esta casa. Te voy a dejar a ti y a mis hijos y a los hijos, me voy, dice. El primer punto, el amor de Dios es arriesgado. Si ustedes están anotando, el primer punto es arriesgado. Dios lo arriesgó todo por nosotros. De tal forma que cuando dice la palabra de Dios, de tal manera amó, la palabra amó está en un presente continuo. La palabra esa, amó, está en un presente continuo. Te amó ayer, te ama hoy y te va a amar mañana. Lo más trágico que tiene la humanidad y la gente que se pierde en el infierno es saber de que Dios todavía lo sigue amando, pero la decisión voluntaria de cada uno hace que no podamos pasar del abismo que hay entre el infierno y el cielo. Gomer ya no se quería acostar con su esposo. Le traía más placer acostarse con todo el mundo, pero no con su esposo. No tener amores con su verdadero esposo. Y así le pasa a veces hasta a la congregación, a la iglesia. Tiene amores con todo el mundo. Joven, Dios está viendo cuando nosotros vamos a una fiesta y cómo nos gozamos y nos alegramos. Pero cuando venimos a la casa del Señor parece que fuéramos bautizados en limón. Una cara sufriendo en la iglesia. Digo yo, no podemos deleitarnos en el Señor. Y tenemos a Eliel que salta, brinca, baja 2 kilos cada vez que canta aquí para hacer todo lo que para ver si los motivo en algo. No, la gente, parece que las palmeras que le agarró el viento por cuando van a aplaudir. Y Dios ve tu corazón. Nos deleitamos con amantes que nos prometen. Hoy la iglesia, tenemos que traer al mundo, el sistema del mundo, dentro de las congregaciones para ver si alguien viene a divertirse a la iglesia. Hermanos queridos, cuando tú tienes gente que solo se divierte, nunca lo vas a formar discípulo. Va a traer una diversión hoy, mañana otra diversión, pero el fundamento no es la palabra del Señor. Tú tienes gente entretenida y son gente que se prostituyen. ¿Por qué? Porque quieren placeres personales y no buscan amar a otros. El discípulo que ama a otros le va a compartir del amor del Señor. Gomer quería placeres personales y representaba al pueblo de Dios. Por eso el amor de Dios es arriesgado, lo arriesgó todo y arriesgó su hijo. ¿Qué diría usted, mamá o papá, cuando usted tiene que sacrificar a su hijo para que el mundo, para que la gente sea salvo? Si le tienen que sacar
toda la sangre a su Hijo para dárselo a otro, para que otro viva, ¿cómo sería el amor nuestro que tendríamos? Pero Jesucristo derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo arriesgó todo. Y sin embargo, el mundo habla más de Coca-Cola que de Cristo. Porque hay naciones que no conocen ni el amor, ni conocen el nombre de Cristo. Pero Coca-Cola, por todos lados existe la Coca-Cola. Dice que en 48 horas el mundo se enteró que Lady Di falleció, pero todavía hay 2000 años que hay regiones, hay etnias, hay naciones que nunca escucharon del amor de Dios. Ahí fallamos los mensajeros. No podemos decir que Dios falla. Por eso el amor de Dios es arriesgado. Se arriesgó conmigo. Yo en esta semana tuve una convicción: Señor, si tú no hubieras llegado a tiempo en mi vida, yo quizás me hubiera metido en las drogas, en el alcohol. No sé qué habrá sido de mi vida, aunque tenía mis padres que eran cristianos, pero pasé 4 años sin congregarme. Me gustaba el deporte, pero ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho renacer en mi corazón lo que cuando fue niño me entregaron? Mis padres me entregaron al Señor. ¿Qué hubiera pasado de nuestras vidas? Tú a veces haces un recuento para atrás y tú dices: yo anduve con esta persona, amistades que hoy no están en los caminos del Señor. Pero ¿por qué? Porque Dios lo arriesga todo por cada uno de nosotros. Y a veces le pagamos como paga Gomer. Oseas capítulo 2, verso 8 y verso 9 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multiplicaba la plata, el oro, que usaba ¿para quién? Para Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su sazón, y le quitaré mi lana, mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Hermanos queridos, y ahí vemos, ¿no? Cómo Gomer, todo lo que le daba, o sea, lo llevaba para Baal, para sus dioses. Cómo el pueblo de Israel tiene para sus dioses, pero no tiene para Dios. Renegamos para tener proyectos. Dios dice: soy yo el que te doy todas las cosas. Te quejas por un diezmo, te quejas por una primicia, te quejan por ofrenda, te quejan porque te van a cobrar un desayuno para damas, ¿sí? Te quejas para una cena de matrimonio, te quejas cuando vamos a tener un retiro. Y vas y lo vas a ir a pagar a un médico después, ¿sí? Después lo vamos a pagar a ver un concierto, pero te quejas de traerme todo lo que yo te doy y tú quieres ser prosperado. Híjole, hermano, que está. No, yo le sacaría una foto a ustedes, ¿eh? Es como si yo le estuviera hablando personalmente. No, pero no lo digo por usted, lo estoy diciendo para mí, ¿eh? No se ponga así. Dios le dice: te doy todo y se lo vas a llevar a Baal, a tus dioses, al Dios que te han enseñado los pueblos paganos. Eso es lo que hacía Oseas. Dios le estaba hablando al pueblo. Yo digo, ¿por qué queremos ir a pagarle tanto a un médico? Y cuando Dios dice: ¿quiere que yo reprenda el devorador de tu casa? Bueno, ve, trae los diezmos. ¿Quiere que yo te añada bendición sobre la que allá hay? ¿Sí? Aprende a caminar en mi voluntad. Porque si tú me niegas y le vas a dar a tus dioses, no me venga a pedir que yo te prospere, que yo te dé.
Uy, tengo unos amén por acá. A ver. No, pero no se lo estoy diciendo a ustedes. Yo sé que va a salir por YouTube después esto para darle duro lo que van a escuchar. Eso es lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? ¿Ustedes lo ven ahí o me estoy inventando algo? O sea, yo te quitaré, yo tomaré a su tiempo, ¿sí? Mi trigo, mi vino, todo lo que yo te doy. Y después nos preguntamos ¿por qué? Si no hay para Dios, en un momento oportuno, ¿qué es lo que vas a tener para cosechar? Yo no sé cuántos han sembrado algo y han comido de la siembra. ¿Cuánto, por aficionado que seamos, habrá sembrado usted algo y dice, wow, qué lindo, sacamos un fruto? Pero si no sembramos a tiempo, ¿a dónde vamos a ir a cosechar? Por eso dice Dios, ¿qué me reclamas prosperidad si cuando tienes que sembrar para prosperidad no tienes? Pero tienes para ir a pagarle al médico, tienes para ir al cine, tienes que para ir para un concierto. Pero Dios va a ver la fidelidad que hay en tu corazón. No tengo. Mentalidad latina, no tengo. No sé, no puedo. Algún día tenemos que salir de esa mentalidad. Y Dios le está diciendo ahí, yo te voy a retirar lo que te di, porque no lo sabes invertir. Te vas detrás de tus amantes. Y a tus amantes les das de todo. Pero yo que te doy todo, reniegas para darme. Por un cuestionamiento. ¿No será de Dios o no será de Dios? La Biblia, ¿quién la escogió? ¿Quién la escribió? Los hombres. Entonces no, diezmo no tiene que ser de Dios, debe ser de los hombres. Dios no necesita nada. Y tenemos todos los argumentos que tiene un mundano que no tiene a Cristo en su corazón. Y eso ha permeado precisamente a los que dicen que tener a Cristo. Yo voy al cielo. ¿En qué te va a ir al cielo? Ni en avión no vamos al cielo porque no queremos pagar ni el boleto de avión para ir al cielo. Si Dios es poderoso que mande una nube, pero ¿cómo no te cobra? Mira, yo le pediría a Dios, mira, cobrarle el pasaje de la nube para ir al cielo. Para Dios no tenemos, pero para Baal tenemos. Mire, los dioses antiguos, los ídolos mutaron. ¿Sí? Mutaron, ya no son imágenes, pero el espíritu es el mismo. El espíritu es el mismo. Tengo para hermosear mis casas, tengo para hermosear mis carros, mis empresas, mis negocios. Compro la mejor marca de ropa para mí, todo para mí. Eso es placeres personales. Prostitución, lo que dice Dios. Para Dios no tengo. Digan conmigo, el amor de Dios es poderoso. Ahora pensemos en Osea. ¿Cómo pudo Osea amar a una mujer como Gomer? Me pregunto yo. Porque la orden de Dios, capítulo 3, verso 1, lo leen, por favor. Dice, la respuesta está en Oseas capítulo 3, verso 1. Dios le dice, ámala como ama el Señor ¿a quién? A Israel, a su pueblo. Por eso es poderoso el amor de Dios para nuestras vidas. No sé qué te enseñó la religión. Mire, si acá viniera o usted pudiera identificar un satanista, un brujo, esos amuletos o signos que podríamos... Usted ya lo tiene identificado, ¿no? Pero no hay peor cosa lo que nos ha hecho la religión a nosotros. La religión fue el intento de los hombres por poder expresar a Dios dentro de un corazón egoísta. Porque la religión solamente atiende la parte horizontal. La cruz de Cristo es una relación con Dios, pero también una relación con la gente. Nunca te puedes divorciar de la gente, pero nunca te puedes divorciar de Dios. Él te ama por más que no le haya entregado su vida a Él. Por eso Dios ama su creación. A la prostituta, al drogadicto, al que está en la cárcel, ¿sí? Al que engaña a su esposa o engaña a su esposo, Dios le ama.
El tema es que no se encontró con el verdadero amor que tiene Dios para su vida. Cuando el amor de Dios no se nos revela en nuestras vidas, nosotros andamos por caminos buscando amor de amantes, pero sin embargo el amor de Dios es poderoso para con nuestras vidas. Dios le dice a Oseas, ve y ámala así como yo le amo. O sea, ¿cómo puede ser Oseas amar a una mujer que se le ha ido con otros hombres, ¿sí? Y llegar a amarla y Dios le dice, ve y ámala? Dios le quería mostrar al pueblo de Israel que cuando aún el pueblo se fue tras sus dioses, Dios seguía amando al pueblo de Israel. Y Dios te sigue amando a ti. No hay pecado, escúchenme bien, no hay pecado que Dios haga retirar su amor hacia nuestras vidas. No hay pecado. Y esto no es licencia para pecar, esto es licencia para vivir en santidad, porque sabiendo que Dios nos ama. San Juan capítulo 4, verso 10, la Nueva Versión Internacional dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, verso 10, la Nueva Versión Internacional. El amor de Dios pagó el precio. Un día Gomer cayó en manos de unos amantes que le habían esclavizado. En aquellos días era posible la esclavitud y Gomer ahora era una esclava. Y sabemos que en aquellos días los dueños de los esclavos vendían a sus esclavos en mercados y la gente lo compraba. Y un día Oseas fue a un mercado de esclavos y vio a Gomer en venta. A tu misma esposa la viste en venta como una esclava. Yo no sé si, Mari, si pueden pasar un video que habla del pueblo musulmán. No sé si tendremos el video y el audio. Y yo después se los explico. Y allí compra a la hija de este hombre que durante mucho tiempo no la había visto y la tenían secuestrada y la habían prostituido como trata de blanca, ¿sí? Y él la compra porque el padre no tenía dinero para comprarla y ahí se la devuelve al padre. Por eso ese reencuentro, y fue en el desierto, y ahí le agradece de haber conseguido. Y este hombre se dedica a buscar precisamente a las personas que están perdidas de la familia, y es muy habitual tener esclava en este tiempo, ¿sí? Gomer había caído en esclavitud, era una esclava, así como nosotros fuimos esclavos, y que el Señor pagó un precio por nosotros. Su esposa estaba en un mercado de esclavos, vendido por precio, al mejor postor. Era una esclava, era una prostituta. Y Dios le dice, ve y cómprala. Pero Señor, ve y cómprala. Paga lo que sea por ella. Cristo dio su vida por todos nosotros. Es el precio que pagó por nosotros. Yo le invito a que nos pongamos de pie, ya estoy terminando. Los dueños de los esclavos podían castigar a sus esclavos, pero lo que hizo Oseas fue amarla. Lo hizo porque él había prometido serle siempre fiel, así como Dios es fiel con nosotros. Lo hizo por amor. Esto es lo que dice al final de la historia, capítulo 3, verso 2. Dice, la compré pues para mí por 15 siclos y medidas y media de cebada. Y él le dijo, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti, le dice Oseas, que eran las palabras que Dios le estaba diciendo al pueblo.
no te vas a ir con otros amantes, te vas a quedar conmigo, ¿sí? No vas a tener placeres personales, te vas a quedar conmigo, porque yo te he dado hijo, porque yo te he dado casa, porque yo te compré con precio caro. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 23, dice, en la Biblia, lenguaje actual, dice, cuando Dios nos hizo libre por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Por eso podemos decir con toda seguridad que el amor de Dios es para mí, no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo padeció en nuestro lugar. Miren, Oseas se tiraba al piso y lloraba por esa esposa. Pero Oseas sentía otro gemir. Y Oseas miraba, no encontraba a nadie. Y volvía a tirarse al piso y lloraba Oseas por Gomer, que se fue detrás de otros amantes. Quizás dioses. Pero a veces nos vamos detrás de gente nos vemos cuánto amamos a Dios cuando la gente misma nos sacan del pueblo de Dios. Por eso hay que tener cuidado con los noviazgos. Cuidado con los noviazgos. Dios dice, no se unan en yugo desigual. Si esa persona que te dice que va a ser tu esposa, tu esposo el día de mañana ama a Dios, es porque una persona que anda en los caminos del Señor. Cuidados con los amantes, porque conozco a muchos chicos que por hacerle caso a la noviecita ya no están más en los caminos del Señor. Y conozco muchas chicas que por placer personal caminan con gente que no aman a Dios. El caso de Oseas y Gomer es un caso para que la iglesia se dé cuenta que Baal ha mutado. No es un Dios que tenemos la imagen, pero puede estar detrás de una casa, detrás de un trabajo, detrás de un escritorio, detrás del poder, detrás de lo que yo creo, detrás de mi conveniencia, detrás de mi necesidad, detrás de tantas cosas que se maquilla lo que se ha mutado. Y Dios dice que sigue amando a su pueblo. Oseas se tiraba a llorar y él creía que estaba solo y él lloraba. Y lloraba por la esposa que se había ido del lado de él y la había dejado con sus hijos. Y esos hijos representan los hijos espirituales que han nacido en el Señor, que ellos no tienen conciencia de una familia, no tienen conciencia de lo que es un hogar, pero están en los caminos del Señor. Pero el día de mañana, cuando crecen, o se pueden convertir en un Oseas, salvación, o se pueden convertir en una Gomer que se prostituye. Y Oseas lloraba, pero escuchaba un gemido, Oseas. Y Oseas se daba vuelta, miraba quién está en este lugar y no veía a nadie. Y Dios le dice a Oseas, así como tú lloras por Gomer, tu esposa, así mi corazón se quebranta por mi pueblo, por mi esposa que es la iglesia, que se va detrás de sus amantes, que se va detrás de sus placeres y se ha olvidado de mí.
que yo le di todas las cosas. Iglesia, esta historia no es una historia de cuento para pasarla bien, sino que es una historia de Dios para que nosotros retomemos el camino y no le digamos como Gomer: ¿saben qué? Ahora me voy de tu casa porque ya no puedo vivir. No fui hecho para vivir eso. Hasta que llegó a ser esclavo, como todos nosotros fuimos esclavos de algo o de alguien. Pero Dios pagó el precio más alto, que Jesucristo nuestro Señor, por nuestras vidas. El mensaje no es para emocionarte a ti, sino que el mensaje es para que, como Oseas, nosotros seamos un instrumento de bendición para otro. Oseas se ligó a una mujer, ¿sí?, que por la ley no era lícito ligarse. Por la ley no era lícito ligarse. Vean Deuteronomio, vean Levítico. No se podían casar con una prostituta. Pero Dios está por encima de la ley. Amén. Ponga su mano en el pecho. Yo creo que si Dios ha hablado a su vida, cada uno tenemos una reflexión en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que tomemos una decisión sabia en nuestras vidas. Primero, pedirle perdón. Señor, perdóname porque me diste todas las cosas. Tuviste misericordia, me diste una casa, me diste un hogar,